Un saludo a todos, bienvenidos al canal. Hoy estaremos hablando sobre el síndrome del túnel carpiano, una patología muy común que puede ser muy incapacitante y llegar a paralizar al nervio más importante de la mano, pero diagnosticada y tratada a tiempo puede solucionarse sin dejar ningún tipo de secuela. Es por eso tan importante que la conozcas y en este video te vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre sus síntomas, factores de riesgo, pronóstico, los niveles de gravedad que puede tener y además de eso los tratamientos que han mostrado mayor efectividad según la evidencia científica. El síndrome del túnel carpiano es el atrapamiento nervioso más frecuente en la extremidad superior. Esta enfermedad se presenta en aproximadamente un 4 a un 5% de la población mundial. Es de 2 a 4 veces más frecuente en la mujer que en el hombre y tiene una alta incidencia en trabajadores manuales. Hasta aquí podemos definir que el síndrome del túnel carpiano es una enfermedad común que se produce por un atrapamiento del nervio a nivel del túnel carpiano en la muñeca. En este espacio anatómico existe un aumento de la presión que provoca compresión del nervio, un daño del mismo y una alteración de las funciones que él realiza, manifestándose fundamentalmente por alteraciones de la sensibilidad y de la movilidad de los dedos de la mano. La presión en el interior del túnel carpiano se encuentra entre 2 y 10 milímetros de mercurio aproximadamente. Cualquier condición que incremente la presión a este nivel provocará compresión del nervio y por tanto el desarrollo de la enfermedad. Existe un grupo de factores de riesgo que pueden contribuir a ello. Vamos a hablar primero de los factores de riesgo ambiental. Uno de los más importantes es mantener la muñeca en posiciones extremas durante mucho tiempo. Por ejemplo, si mantenemos la muñeca en flexión, esto incrementará la presión dentro del túnel carpiano hasta 8 veces por encima de lo normal. Si la mantenemos en una posición de extensión durante mucho tiempo, la presión se puede incrementar hasta 10 veces por encima de lo normal. Por lo tanto, el nervio se comprimirá. Otro de los factores de riesgo es el uso monótono de los músculos flexores. Los músculos flexores de los dedos son los que permiten el agarre. Por ejemplo, conducir una larga distancia donde los músculos están contraídos durante mucho tiempo puede poner en riesgo la función del nervio porque aumenta también la presión dentro del túnel carpiano. Otra de las cosas que se ha asociado a un aumento de la presión es el uso repetitivo de los músculos flexores. Por ejemplo, cuando utilizamos el teclado o cuando utilizamos el móvil. También se ha asociado a esto cuando utilizamos determinados tipos de labores, instrumentos, herramientas que producen vibración, como son por ejemplo los taladros, los martillos neumáticos. Se ha comprobado que los excesos de vibración sobre las manos predisponen al desarrollo del síndrome del túnel carpiano. Existen determinadas enfermedades que predisponen también al desarrollo de un síndrome del túnel carpiano. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes produce un trastorno de la circulación sanguínea del nervio y esto provoca el desarrollo de la enfermedad. Hay otras enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoidea que produce una inflamación de las vainas que cubren los tendones que acompañan al nervio mediano dentro del túnel. Cuando las vainas se inflaman, aumenta la presión y por tanto se comprime el nervio. Otras enfermedades como son por ejemplo el hipotiroidismo, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca congestiva, son enfermedades en las cuales se produce un aumento de la retención de líquido en el organismo. Y esta retención de líquido se acumula en el túnel carpiano, aumenta la presión y por tanto comprime el nervio también. Existen otras condiciones especiales que también actúan como factores de riesgo al desarrollo de la afección. Por ejemplo, el embarazo, la menopausia, el uso de anticonceptivos orales, son condiciones en las cuales los trastornos, alteraciones hormonales que se producen en esas circunstancias producen también un aumento de la retención del líquido del organismo y este líquido se acumula dentro del túnel carpiano y por tanto aumenta la presión y provoca la enfermedad. Hay otras condiciones como por ejemplo el alcoholismo, la obesidad, que también se han sido implicadas como factores de riesgo del desarrollo de un síndrome del túnel carpiano. Y hay una condición también que es la condición genética. Se han hecho algunas investigaciones que han mostrado que aquellos pacientes que tienen un síndrome del túnel carpiano bilateral, o sea, tienen afectación en las dos manos, en un porcentaje considerable de pacientes, la causa es genética. Y la genética está relacionada fundamentalmente con que hay personas que heredan una forma más estrecha del túnel carpiano y por tanto al ser más estrecho el túnel, la probabilidad de que en algún momento se comprime el nervio es mayor y por tanto desarrollan la enfermedad. El síndrome del túnel carpiano puede pasar por 3 fases diferentes. La fase 1, donde los síntomas son leves, la fase 2, donde los síntomas son moderados y la fase 3, que tiene síntomas severos. En la fase 1 es donde los síntomas se presentan fundamentalmente durante la noche. Despiertan al paciente que tiene que hacer determinados movimientos en la mano para poder aliviar la sintomatología y poder continuar el sueño. Hay dolor, el dolor es fundamentalmente localizado en la mano, pero también puede recorrer el antebrazo, el brazo, incluso llegar hasta el hombro. Se presentan los característicos hormigueos, sensaciones de pinchazo, agujas o alfileres en los dedos, que en el ámbito médico se conocen como parestesia. También presenta entumecimiento, adormecimiento, sensación de hinchazón en los extremos de los dedos. Recuerden que siempre serán en el pulgar, el índice y el tercer dedo. Y estos síntomas, todos en general,
se presentan durante la noche en esta primera fase. Existen un grupo de maniobras que se hacen para poder corroborar la presencia de un síndrome de túnel carpiano. Incluso hay algunas de ellas que el propio paciente la puede realizar cuando tiene sospecha para alertarlo de esta situación. Son maniobras inocuas que no producen ningún daño al paciente y por tanto se pueden realizar sin ningún tipo de riesgo. Una de las más utilizadas es la maniobra de Fallen, que ha mostrado ser muy efectiva para el diagnóstico. En la maniobra de Fallen original, el paciente flexiona completamente ambas muñecas a 90 grados, colocando las superficies dorsales de ambas manos juntas durante aproximadamente 60 segundos. Se demuestra que la prueba es positiva cuando los síntomas se reproducen en la distribución del nervio mediano, o sea, cuando aparecen todos esos síntomas que anteriormente hablamos en los dedos correspondientes. Esta maniobra también se puede hacer de forma invertida. Se le llama maniobra de oración. En este caso, el paciente extiende ambas muñecas juntando las superficies palmares de ambas manos durante 60 segundos, como si estuviera rezando. Nuevamente, si demuestra una prueba positiva cuando los síntomas se reproducen en la distribución del nervio mediano, o sea, cuando vuelven a aparecer los síntomas en los dedos que normalmente se afectan en el síndrome de túnel carpiano. Es muy característico decir que el dedo medio es el dedo más típico y cuando las manifestaciones clínicas no aparecen en otros dedos, casi siempre en ese dedo están presentes y son muy útiles para el diagnóstico. El tratamiento en los casos leves va encaminado fundamentalmente a modificar las actividades que pueden causar la aparición del síndrome de túnel carpiano, o sea, corregir los factores de riesgo, el uso de férulas para inmovilizar la muñeca y también el uso de algunos medicamentos. El uso de férulas se ha demostrado en la actualidad que en estos pacientes con casos leves, incluso con los moderados, es el tratamiento de lesión, el que más efectividad ha demostrado en las investigaciones que se han realizado. La férula normalmente tiene como objetivo colocar la muñeca en una posición que evite las posiciones extremas. Normalmente se utiliza en posición neutra, o sea, la férula debe inmovilizar la muñeca en una posición recta, donde la mano hace una línea recta con el antebrazo. El objetivo de esta inmovilización es, en primer lugar, evitar posiciones extremas donde la presión del túnel carpiano pueda incrementarse. Por tanto, mantiene la presión del túnel carpiano a niveles adecuados para que el nervio deje de comprimirse. Lo otro es que garantiza el reposo de los tendones flexores, por tanto, van a desinflamarse aquellos tendones que estén inflamados y la compresión sobre el nervio va a disminuir. Esta férula se va a utilizar fundamentalmente durante la noche en esta etapa. El tiempo de duración, entre 1 y 2 meses, es el tiempo que normalmente se aconseja para utilizar. ¿Qué beneficios tiene esta férula? Es un tratamiento de bajo costo y además de eso hay un reporte de mínima incidencia de complicaciones. Lo único que puede suceder en ocasiones es que puede haber algún tipo de irritación en la piel para aquellos pacientes que son alérgicos a los materiales de los cuales está fabricado. El otro tratamiento que podemos utilizar son medicamentos para uso oral. Hay investigaciones que han demostrado que los antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser la indometacina, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, estos más habituales que normalmente las personas consumen, no son efectivos para el tratamiento del síndrome de túnel carpiano. También se ha demostrado que los diuréticos, que en un momento se utilizaron, la vitamina B6, que también en un momento se utilizó mucho para esta enfermedad, tampoco han demostrado en las investigaciones que se han realizado que tengan ningún tipo de efectividad beneficiosa sobre los pacientes que la usan. Sí se ha reportado cierto beneficio con el uso de algunos esteroides orales, como por ejemplo la prednisona, que se puede utilizar a dosis baja durante un periodo menor de 2 semanas para evitar las complicaciones que aparecen normalmente con este tipo de medicamentos cuando se utilizan por un periodo mayor que este. El pronóstico en los casos leves de síndrome de túnel carpiano es favorable. Se sabe que entre el 70 y el 90% de los pacientes resuelven con estos tratamientos que hemos explicado. Entre un 10 y un 30% de los casos va a evolucionar a la etapa siguiente. Y ya le hablaremos entonces de cuál es el tratamiento que estaría indicado para ellos. En los pacientes que tienen un síndrome de túnel carpiano moderado, los síntomas aparecen no solo en la noche, sino también durante la realización de las actividades diarias. Estos síntomas son similares a los que se presentan en el paciente que tienen un síndrome de túnel carpiano leve, pero son más intensos y son permanentes. Puede aparecer también algunos síntomas de torpeza, como por ejemplo el paciente puede tener dificultades para agarrar determinados objetos, se queja de que los objetos se le caen de la mano. Este tipo de afección y de alteraciones en su función de la vida diaria pueden aparecer y son indicativos de que el paciente ya ha pasado a tener una fase moderada. Cuando existen síntomas moderados, el tratamiento que realizamos inicia de forma similar a la etapa anterior. Se puede también utilizar la férula, que ha mostrado buena efectividad para estos pacientes. La diferencia sería en que la férula no solamente se usaría de noche, sino que también podría utilizarse durante el día. Esto generalmente lo dejamos a elección del paciente. ¿Por qué? Porque no está demostrado que el uso diario de la férula tenga un beneficio mayor que utilizarlo solamente en la noche. Y lo otro es que normalmente la posición en que colocamos la muñeca durante la inmovilización no es una posición de agarre, no es una posición cómoda y funcional
para realizar determinadas actividades. Por tanto, si el paciente lo desea utilizar para disminuir un poco la sintomatología durante el día en sus actividades, lo puede utilizar. Esto no le va a perjudicar en nada, pero normalmente lo indicamos nocturno y dejamos a elección del paciente que él lo utilice durante el día si así lo desea. En estos casos también podemos utilizar los medicamentos orales, sobre todo los esteroides, como hablamos anteriormente. Sin embargo, en estos pacientes con síntomas moderados, las probabilidades de que los esteroides orales tengan algún efecto beneficioso es mucho menor y por tanto se prefiere realizar otro tratamiento, que son las inyecciones dentro del túnel carpiano. Hay diferentes tipos de inyecciones que se pueden utilizar para ello. Según las investigaciones más recientes y de mayor nivel de evidencia científica, existen 3 productos que han mostrado los mayores beneficios para usarlo como inyección dentro del túnel carpiano. Ellos son el plasma rico en plaquetas, la solución de dextrosa al 5% y los corticosteroides. El plasma rico en plaquetas es un concentrado de plaquetas, factores de crecimiento y proteínas activas que se obtienen de la propia sangre del paciente. Habitualmente se inyectan 3 mililitros por cada dosis. Se utiliza 1 o 2 inyecciones con una frecuencia entre 4 y 6 semanas. Se ha demostrado que este tratamiento tiene un efecto antiinflamatorio y también tiene un efecto reparador sobre los tejidos dañados dentro del nervio. Los resultados son buenos tanto a corto como a largo plazo. La solución de dextrosa al 5% como inyección en el túnel carpiano es uno de los tratamientos más novedosos que se han realizado en los últimos años. Provoca una irritación controlada alrededor del nervio que estimula al organismo a desencadenar un proceso de reparación de los tejidos y que por esta vía es que provoca la mejoría en los síntomas. Habitualmente se utilizan de 3 a 5 mililitros por dosis. Se aplican de 3 a 5 inyecciones con una frecuencia entre 2 y 4 semanas. Este tratamiento tiene un efecto antiinflamatorio y reparador de los tejidos. Los resultados son buenos tanto a corto como a largo plazo. Los corticosteroides son los medicamentos que se han utilizado tradicionalmente como inyectables para el tratamiento del síndrome del túnel carpiano. Estos medicamentos tienen un efecto antiinflamatorio sobre el nervio mediano y los tejidos vecinos. A reducir la inflamación, disminuyen la presión dentro del túnel carpiano, por tanto, alivian el nervio y permiten su recuperación y la desaparición de los síntomas. Habitualmente se utiliza 1 mililitro de corticosteroide asociado a 1 mililitro de anestésico local o a 1 mililitro de suero fisiológico. Se recomienda realizar una sola inyección y excepcionalmente 2 o 3 inyecciones, pero no deben hacerse nunca más de 3 inyecciones en el periodo de 1 año. Estas inyecciones se aplican con una frecuencia entre 4 y 6 semanas. Los esteroides tienen, sin duda, un efecto antiinflamatorio y tienen un buen resultado a corto plazo. Sin embargo, el resultado a largo plazo no es favorable, desaparece debido a que tiene un efecto antiinflamatorio, pero no tiene un efecto reparador de los tejidos. Si después de realizado estos tipos de tratamientos en un paciente con un síndrome de túnel carpiano moderado, los síntomas persisten o empeoran, o se ha hecho un tratamiento por más de 6 meses y no se ha visto un resultado favorable, entonces está indicada la cirugía. Para estos pacientes existen 2 tipos de tratamientos quirúrgicos fundamentales, que son la cirugía abierta y la cirugía endoscópica o de mínimo acceso. En la cirugía abierta, el cirujano hará una pequeña incisión sobre la palma de la mano para poder abrir el ligamento que está comprimiendo al nervio mediano. Se descomprime el nervio y con esto se recupera la presión del túnel carpiano, el nervio recupera su circulación, disminuye la inflamación y progresivamente puede ir recuperando su función normal. En la cirugía endoscópica se hace 1 o 2 pequeños orificios, se introduce un instrumento bajo visión televisiva y se puede visualizar toda la estructura interna del túnel carpiano y hacer bajo visión directa la liberación del ligamento que está comprimiendo el nervio y por tanto tener el mismo efecto. En pacientes que tienen un síndrome del túnel carpiano severo, donde ya existe un trastorno permanente de la sensibilidad de los dedos, donde además de eso hay disminución de la fuerza muscular, observamos una atrofia, un aplanamiento de los músculos de la mano, lo que está indicado es la cirugía, ya sea por la vía abierta o por la vía endoscópica. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo más importante es tener en cuenta que mientras más se posponga el momento de la cirugía, lo único que ocurrirá será que el nervio sufrirá una mayor compresión y que las posibilidades que tendrá el paciente de recuperar toda la función motora y sensitiva que ha perdido será mucho menor. Por tanto, cuando se diagnostica a un paciente, si usted tiene un síndrome de túnel carpiano severo, si los síntomas son de estas características, lo que hay que hacer es acudir a la cirugía. Gracias por haber llegado hasta el final del video.
Regálanos un like si este video te ha gustado, si ha sido de tu interés. Déjanos algún comentario para seguir mejorando nuestro canal. Compártelo con tus amigos y suscríbete para seguir recibiendo más contenido, información sobre las enfermedades musculoesqueléticas y sus soluciones.